El viento gélido azotaba el estacionamiento de la escuela primaria Crestview, haciendo vibrar el asta de la bandera y entumeciendo la piel expuesta. La nieve se había acumulado sobre las aceras. Una costra dura y gris que se agrietaba con cada paso apresurado. Pero allí, inmóvil, estaba un pastor alemán, de hombros anchos. Con el pelaje cubierto de escarcha y la mirada fija en las puertas principales, él no ladró, él no persiguió, él simplemente se quedó parado. Cada ráfaga de viento aullaba contra su cuerpo, pero él no se inmutó. Sin collar, sin correa, sin dueño a la vista, solo una vigilia silenciosa. Día tras día, y hoy no fue diferente, excepto que alguien, por primera vez, realmente observó a él desde la ventana de su aula en el segundo piso. Rachel Tene sostenía su café y miraba hacia afuera, sin esperar nada inusual. Pero allí estaba de nuevo, mismo sitio, misma quietud. Tercera semana ya, los niños apenas lo notaron, absortos en sus risitas y sus barras de pegamento. Pero Rachel, ella había estado observando, al principio sin querer, ahora, deliberadamente. Sus ojos se dirigían hacia él cada mañana como un reloj, su pelaje estaba enmarañado. Sus orejas se movían ligeramente con cada grito del patio. Aún así, seguía allí mirando, esperando. El corazón de Rachel latía con una silenciosa curiosidad que no entendía. Para Rachel, la vida se había convertido en un guión monótono. Despertar sola, conducir a la escuela, sonreírles a los niños, calificar exámenes, volver a casa. Repetir era más seguro así, más predecible. Después de que Derek se marchara el otoño pasado, llevándose consigo su confianza y el sueño compartido de tener una familia, Rachel había aprendido a sentirse menos emoción, menos esperanza, menos dolor. Pero últimamente, ese entumecimiento tenía una grieta, una pequeña, una astilla, y de alguna manera, su mirada se agrandaba cada vez que veía a ese perro. Había algo en su quietud que reflejaba la de ella, algo en sus ojos susurraba sobre espera y tal vez dolor. Se dijo a sí misma que no importaba, solo era un perro callejero. Pero incluso mientras apretaba sus labios en una línea firme y trataba de sumergirse en los planes de elección, sus ojos la traicionaron todos los días. Se acercaban a la ventana, buscando, esperando. Allí estaba. Él empezó a preparar bocadillos extra para el almuerzo, pero luego se detuvo. Buscó en Google perro pastor alemán perdido y cerró la pestaña. Se dijo a sí misma que no le importaba, pero la verdad se iba revelando. Lenta y silenciosamente, algo dentro de ella había empezado a moverse, y ella no estaba segura de sí. ¿Estaba preparada para ello? Ella trató de encontrar una salida lógica. Si tenía dueño, ¿dónde estaba? Si tenía hambre, ¿por qué no se había ido? Si era peligroso, ¿por qué se sentaba tan pacíficamente? Pero cada respuesta solo profundizó las preguntas. No era solo un perro callejero, era un misterio, una incógnita entre el pelaje y la escarcha. Cada mañana parecía menos una coincidencia y más un propósito. La ponía nerviosa la forma en que él permanecía sentado en ese sitio, como si estuviera esperando que sonara una campana que nunca sonaría. Y de alguna manera, Rachel no podía apartar la mirada. En la sala de profesores, su presencia se convirtió en un tema de conversación. Una broma recurrente. Oh, el centinela de nieve ha vuelto, se rió uno. Deberían llamar al control de animales, murmuró otro. Pero Rachel no dijo nada. No podía, porque mientras otros solo veían un perro, Rachel vio algo más, algo sin resolver. Y mientras lo despedían, ella escuchaba el silencio entre su quietud, el extraño ritmo que él había añadido a sus días. Pasó un jueves. Llegó tarde, con el aliento formando nubes mientras se apresuraba hacia la escuela, y luego hizo una pausa. Estaba allí, como siempre. Pero esta vez levantó la cabeza lentamente. Sus miradas se cruzaron, por un fugaz instante. No fue solo una mirada. Fue conocimiento. Rachel sintió que el frío se le metía más profundamente en el pecho, no por el frío, sino por la forma en que su mirada la sostenía. Como si la viera. Toda ella, incluso las partes que mantuvo ocultas. Oye, sal de aquí. El ladrido del conserje resonó por el patio, rebotando en las paredes de ladrillo como un disparo de advertencia. Rachel Tene se giró instintivamente, justo a tiempo de ver el destello de pelaje desaparecer entre los setos. Un perro de tamaño mediano, un pastor alemán, por lo que parecía, desapareció de la vista, con la cola encogida y pasos rápidos, pero sin pánico. Ella vislumbró sus ojos antes de que se girara, un destello de algo que no era solo miedo. Era doloroso. Rachel sintió que el pecho se le apretaba. ¿Qué fue eso?, le preguntó al conserje, que ya murmuraba maldiciones en voz baja y encendía un cigarrillo. El mismo Chucho lleva meses merodeando por aquí. Es un perro callejero. Ese bicho sucio acampa en la acera como si fuera el dueño del lugar.
Rachel no dijo nada, pero al mirar hacia el rincón vacío del que él había huido, una extraña emoción la atrapó. No sabía por qué, pero algo en la forma en que la miró, solo por ese segundo, se le quedó grabado en la mente como una espina. Al día siguiente, Rachel pasó por la acera este de la escuela, recorriendo con la mirada las hileras de arbustos y el hormigón roto. Entonces, lo vio del mismo perro. El mismo lugar, estaba sentado justo donde el conserje lo había ahuyentado, con la espalda recta y las patas alineadas, como si esperara algo, o alguien. Él simplemente se sentó allí. Susurró para sí misma, casi incrédula. Pasaban coches, pasaba gente, y él seguía inmóvil. El viento le tiraba del pelaje desgreñado, sus orejas se movían con cada sonido. Pero su mirada no se apartaba de la puerta de la escuela. Rachel cruzó la calle, manteniéndose lo suficientemente lejos como para no asustarlo. Él no se inmutó. Simplemente esperó, en silencio, con paciencia, y Rachel no podía apartar la mirada. Le tomó 3 días acercarse. El primer día, se quedó de pie a lo lejos. El segundo, dejó un sándwich a pocos metros. El tercero, mientras el viento de finales de otoño arreciaba y las nubes se volvían grises, Rachel se agachó en la acera, con el corazón latiéndole con fuerza. «Está bien, muchacho», dijo suavemente, acercándose un poco más. El perro levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. No corrió. No ladró. Solo se quedó mirando. Con cautela, extendió la mano, con dedos temblorosos, y la colocó suavemente sobre su cabeza. Su pelaje estaba áspero, sus orejas se movían ligeramente. Seguía sin reaccionar. Ningún gruñido, ningún respingo. Rachel parpadeó lentamente. Él la estaba dejando entrar. Y en ese momento de quietud, bajo el susurro de los árboles y el leve zumbido de la vida de la ciudad, algo pasó entre ellos, silencioso y frágil. Fue entonces cuando vio el collar. Estaba enterrado bajo un pelaje enmarañado, deshilachado y desgastado. Lo sacó con cuidado, quitándole la suciedad y los enredos. Una pequeña etiqueta colgaba de él, con los bordes oxidados y doblados. Max leyó en voz alta, entrecerrando los ojos al ver las letras descoloridas. El nombre era apenas legible. La dirección debajo, solo un borrón de tinta sucia y óxido, sin número, sin teléfono. Rachel exhaló con fuerza, apretando los dedos alrededor de la etiqueta un instante antes de soltarla. De alguna manera, el nombre hacía que todo pareciera más real. Max no era solo un perro callejero. Alguna vez perteneció a alguien. Más tarde esa semana, Rachel preguntó por ahí una mujer jubilada llamada señora Langston, que vivía frente a la escuela. Se detuvo a mitad del rastrillaje cuando Rachel señaló a Max. «Ese», dijo, arqueando las cejas. «Lleva viniendo aquí casi un año. Todas las mañanas. Casi como un reloj, se sienta en la acera. No ladra ni persigue. Nada, solo. ¿Espera para quién?», preguntó Rachel. La señora Langston se encogió de hombros, con la mirada suavizada. «Nadie lo sabe. Pensamos que quizá era propiedad de una maestra o de un niño. Pero después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estaba esperando a alguien, que no iba a volver». El estómago de Rachel se hundió mientras miraba hacia el otro lado de la calle. Max estaba en su lugar habitual. Y ese era punto de idea. Rachel llamó a todos los refugios locales, empezando por el más cercano y siguiendo hacia los demás, cuando finalmente llegó a una pequeña oficina de control de animales en las afueras de la ciudad. El asistente sacó un registro. «Un pastor alemán llamado Max», dijo. «Sí, reportaron que lo habían recogido una vez, pero escapó antes de que pudieran procesarlo. Nadie le dio seguimiento. Nadie lo reclamó. Ni una sola llamada». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Max no estaba desaparecido, lo habían olvidado, y de alguna manera eso fue peor. Esa noche, Rachel volvió a estar junto a Max. Esta vez con una manta doblada en un brazo y un pequeño tazón de pollo y arroz en el otro. «Es solo una manta. Es solo comida», murmuró, dejándolos en el suelo. Max olfateó la comida, al principio con cautela, luego empezó a comer. Ella desdobló la manta junto a él, alisándola. «No estoy haciendo nada importante», se susurró a sí misma, «solo estoy ayudando». Pero su corazón ya la estaba traicionando. Al día siguiente, Rachel se dijo a sí misma que no se detendría. Tenía una reunión, un recado, una fecha límite, pero de alguna manera sus pies la llevaron de nuevo a la acera este. Max estaba allí, como siempre, acurrucado en la manta que ella había dejado. «No eres mi responsabilidad», dijo en voz alta, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Max no se movió, pero sus ojos se levantaron para encontrarse con los de ella. Raquel se sentó a su lado, solo por un minuto. Luego otro, luego el sol descendió y ella todavía estaba allí, sin saber ya quién esperaba a quién. Cada mañana, mientras Rachel pasaba apresurada por la alta y oxidada puerta de la escuela,
Max ya estaba allí, sentado, en silencio. Inmóvil, como un centinela, sus ojos ámbar la cegían mientras desaparecía entre la multitud de estudiantes. Pero él no se movía, no gemía. Solo observaba llueva o truene, haga viento o frío. Max se mantuvo en su puesto. Algunos profesores bromeaban con que era la mascota no oficial de la escuela. Otros lo llamaban un perro callejero con un propósito. Pero para Rachel, se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Al principio, no le había dado mucha importancia al perro. Una presencia silenciosa en medio del caos. Pero ahora, verlo despertaba algo en ella, consuelo, familiaridad. Cada vez que lo veía, lo miraba, y allí estaba, con la cola, golpeando ligeramente el cemento, sin apartar la mirada. No ladró, no rogó, simplemente esperó, y cuando sonara la campana final, allí estaría él, con las orejas erguidas y la cola meneando ligeramente mientras Rachel emergía, como un soldado esperando órdenes. O tal vez, un amigo esperando volver a casa. ¿Qué clase de perro hace eso?, se preguntó un día, arrodillándose para susurrarle hola. Él no respondió. Solo le rozó la palma de la mano con el hocico, y volvió a sentarse. Ella sonrió, el día escolar había terminado, pero algo más había comenzado. Max había empezado a menear la cola al ver a Rachel, no frenéticamente, sino con un discreto reconocimiento. Un ritmo lento y pausado. No todos los estudiantes entendían ese saludo. Solo ella, Rachel, lo notó una fría mañana. Llegaba tarde, caminaba apresuradamente, con la bufanda ondeando al viento, pero allí estaba él, con la cola en movimiento, en cuanto la vio. Sus ojos se clavaron en los de ella. Y por un breve instante, fue como si compartieran un pensamiento, sin palabras, solo algo tácito y profundamente comprendido. Ahora sonreía más, incluso antes de clase. Algunas mañanas, se agachaba junto a él y murmuraba, «Buenos días, Max, ¿dormiste bien?». Y aunque no pudo responder, la suave forma en que inclinó la cabeza y acarició su rodilla le hizo creer que estaba escuchando. No necesitaban palabras. Su vínculo se forjaba en los espacios entre ellos, en miradas, meneos de cola y la quietud de la confianza compartida. Rachel dejó de comer en la ruidosa cafetería. En cambio, salía a escondidas con un sándwich metido en la chaqueta. Cada hora de almuerzo, encontraba a Max en el mismo sitio, bajo la sombra del arce, cerca de la puerta de la escuela. Compartían silencio y sándwiches. Ella ofrecía trocitos de pan o de carne. Max siempre esperaba permiso, nunca arrebataba, nunca era codicioso. Se convirtió en su ritual. Su voz era tranquila, contándole sobre su día. El estrés de los exámenes o lo sola que se sentía a veces. Él escuchaba, con la mirada fija, rozando el suelo con la cola de vez en cuando. Esos momentos de almuerzo empezaron a sentirse sagrados. Un suave latido en medio de un día caótico. Y aunque Max nunca hablaba, su presencia decía todo lo que Rachel necesitaba oír. Por más fuerte que se fortaleciera su vínculo, Max nunca cruzó la puerta de la escuela. Rachel intentó convencerlo más de una vez. «Vamos, muchacho, solo un poquito adentro. Te traeré agua». Max se quedaba en el umbral, con las patas firmemente plantadas en el hormigón y la mirada cautelosa. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante, pero algo siempre lo empujaba hacia atrás, incluso cuando llovía a cántaros y le empapaba el pelaje. No daba ni un paso más allá de la línea. Esto desconcertó a Rachel. ¿Por qué esperarla todos los días? Y, sin embargo, nunca seguirla. Ella vio miedo en su vacilación, no miedo a la puerta en sí, sino a lo que podría significar cruzarla, como si estuviera cumpliendo una promesa, o quedándose donde estaba, por si alguien más venía a buscarlo. Así que dejó de preguntar. Simplemente se sentó a su lado de la línea. Una tarde, un fuerte estruendo resonó en una obra lejana. Max se sobresaltó violentamente, con el cuerpo temblando. Inmediatamente, su cola se enroscó entre sus piernas y se acurrucó en el suelo. Rachel extendió la mano instintivamente. «No pasa nada. Es solo ruido». Pero Max se estremeció ante su movimiento. Solo un poco. Lo suficiente para decirle que no se trataba solo del sonido de algo o alguien, en su pasado, lo había dejado destrozado en lugares invisibles. A Rachel se le encogió el pecho. Entonces se dio cuenta de que, tras la lealtad de Max, se escondía la sombra de un trauma. Confiar no le resultaba fácil, aún así. Él había decidido confiar en ella. Rachel no soportaba la idea de que Max durmiera a la intemperie otra noche. Así que, un fin de semana, llegó con la puerta del coche abierta y lo llamó suavemente. «Vamos, Max. Solo por esta noche. Estarás a salvo». Al principio, se acercó, olfateando el borde del asiento, con las orejas alerta. Pero cuando ella le agarró suavemente el collar, el pánico se apoderó de sus ojos. Retrocedió, dando vueltas frenéticamente. Su respiración se volvió entrecortada.
Sus patas resbalaron sobre la grava al girar y salir corriendo, escondiéndose. Detrás de un cubo de basura, temblando, Rachel se quedó paralizada. No por miedo, sino por la angustia. Cualquier recuerdo que ese coche me trajo no fue bueno. No lo volvió a intentar ese día. Simplemente se sentó en el suelo, lo suficientemente cerca para estar cerca, lo suficientemente lejos para estar a salvo. No me voy a ninguna parte, susurró. A Rachel se le ocurrió una noche, mientras veía a Max escudriñar los rostros de los desconocidos que pasaban con ojos desesperados y esperanzados. Él no estaba allí solo para ella, estaba esperando a alguien más. Quizás alguien que alguna vez pasó por la misma puerta de la escuela. Alguien a quien siguió hasta que dejó de aparecer. A Rachel le dolía el pecho. Ella era parte de su presente, pero su corazón seguía atado a un fantasma del pasado. Aún así, nunca se fue, esperó, porque la esperanza, por débil que fuera, era su ancla, y ese tipo de esperanza no se desvanece fácilmente. Rachel no podía dejar de pensar en ello. Empezó a perder el sueño, repasando mentalmente el comportamiento de Max como si fueran piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. ¿Qué le pasó? ¿A quién había perdido? Empezó a hacer preguntas, al principio de forma casual. Sus amigos se encogieron de hombros. Sus profesores le restaron importancia, pero Rachel no podía dejarlo pasar. Se desplazó por los informes de mascotas perdidas. Revisó publicaciones antiguas en las páginas de la comunidad y amplió las fotos de los anuarios de años pasados. Cada pregunta sin respuesta la arrastraba. Más profundamente en Max se había convertido en algo más que un simple perro en la puerta. Era un misterio que la traía al corazón, y no iba a parar hasta encontrar la verdad. Rachel visitó el antiguo archivo de la escuela durante su tiempo libre, anuarios polvorientos, registros de asistencia, folletos de eventos de años atrás. Hojeó página tras página con la esperanza de encontrar un nombre, una foto, cualquier cosa. También buscó artículos de periódicos locales, accidentes, personas desaparecidas, mascotas abandonadas. Un informe mencionó un trágico accidente automovilístico ocurrido hace 3 años. Un estudiante y su padre nunca sobrevivieron. No se mencionó ningún perro, pero a Rachel se le revolvió el estómago. ¿Podría Max estar conectado? Imprimió el artículo y se quedó mirando el titular. Con las manos temblorosas, la verdad, ahora se sentía cerca, como un susurro fuera de nuestro alcance. Rachel finalmente se acercó al Sr. Coleman, el miembro más antiguo del personal de la escuela. Sus ojos se iluminaron cuando ella mencionó al perro. ¿Te refieres a Max? Lleva años por aquí, dijo, frotándose la barbilla. Solía seguir a una chica llamada Lila. Un niño muy dulce. Siempre le daba galletas. A Rachel se le cortó la respiración. Lila, un nombre, un hilo. ¿Ella ya no viene aquí?, preguntó Rachel, sabiendo ya la respuesta. La expresión del Sr. Coleman se ensombreció. No, cariño. Se fue. Max no lo había olvidado, y ahora, Raquel tampoco podía. Cuanto más conocía a Rachel sobre Max, más empezó a sentir que partes de ella misma se deshacían. Recordó su propia infancia, el día que su padre se fue, el silencio de su madre. La sensación de ser invisible, lo había enterrado profundamente, centrada en la escuela, en sobrevivir, pero Max, en toda su espera, le hizo recordar lo que se sentía quedarse atrás. Se vio reflejada en su paciencia, en su dolor. El vínculo ya no era solo de consuelo, era de sanación. 2 almas rotas se encontraron en medio de la destrucción, uniéndose en silencio, sin siquiera darse cuenta. Rachel había comenzado a agrietarse. Una tarde, mientras el viento tiraba de su abrigo, Rachel miró a Max a los ojos y vio algo crudo que la miraba fijamente. No fue solo confianza, fue una reflexión. Se vio a sí misma más joven, esperando en una puerta, agarrando una mochila, esperando a alguien que nunca llegó, y ahora, Max estaba haciendo lo mismo. Se arrodilló a su lado, presionando suavemente su frente contra la de él. Ambos esperamos, susurró. No se movió. Solo cerró los ojos. 2 almas, espejó la una de la otra. La búsqueda de Rachel la llevó a la antigua casa de Lila, vendida hacía tiempo. Encontró a un vecino dispuesto a hablar. La historia salió a la luz, como la familia había adoptado a Max en un refugio, como Lila y Max eran inseparables, como el accidente se llevó a Lila y a su padre. La madre llevaba meses hospitalizada. Para cuando se recuperó, Max se había escapado, regresó al último lugar donde estaban completos. La puerta de la escuela. Rachel se quedó afuera de la casa por un largo tiempo, mientras la verdad se apoderaba de ella como una lluvia fría. Max no era solo un perro callejero, era el guardián de una promesa. Había esperado todo este tiempo, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque aún creía que ella regresaría. Rachel sollozó en silencio. Esta ya no era solo la historia de Max, también era de ella. Ambos fueron sobrevivientes del silencio.
Ambos quedaron atrás, pero tal vez no tenían por qué quedarse así. Rachel no buscaba respuestas. Había ido a la biblioteca para escapar de sus propios pensamientos. Pero mientras hojeaba distraídamente, una pila polvorienta de viejos boletines escolares, una página arrugada le llamó la atención. Los bordes estaban rotos, la letra descolorida. Pero un titular la detuvo en seco. Se celebra un homenaje al joven estudiante fallecido en un accidente aéreo. Su respiración se entrecortó. La foto de abajo mostraba a un niño de no más de 8 años, con una amplia sonrisa y dientes separados, abrazando con fuerza a un pastor alemán que le resultaba familiar, Daniel. Y Max, la fecha de hace 4 años, le cayó como un martillazo en el pecho. El artículo era breve, casi clínico. Un accidente trágico. Una promesa hecha al recoger al niño del colegio. Nunca la cumplió. El niño murió. Y el perro. Lo encontraron esperando en la puerta a la mañana siguiente. Rachel agarró el papel como si estuviera vivo. Oh, Max, ahora. Las piezas comenzaron a formar una historia demasiado desgarradora para soportarla. Ella no adoptó a ningún perro callejero. Había entrado en la vida de un alma que nunca dejaba de esperar. La fría y dura verdad se desenmascaró como una pesadilla. A cámara lenta, Daniel, el chico de la foto, era la persona de Max, su mundo. Un vínculo inquebrantable incluso en la muerte. El boletín mencionaba cómo Daniel insistía en que Max lo acompañara a la escuela todos los días. El director recordó las últimas palabras del niño antes de entrar corriendo. Espérame, amigo. Vuelvo enseguida. 4 simples palabras, pero los perros no entienden la muerte. Solo entienden la lealtad. Max había esperado. Día tras día. Estación tras estación. Bajo la lluvia, bajo la nieve. Bajo un calor abrasador, Rachel no podía respirar. El aire se sentía denso, con el peso de un dolor no expresado. Con razón Max había mirado con tanta añoranza la puerta de la escuela. Con razón se negaba a seguir la casa a menos que tirara de la correa. Ella pensó que lo estaba rescatando, pero nunca dejó de aferrarse a una promesa hecha por un niño que nunca regresó. A Rachel le dolía el corazón al reconstruirlo todo. Max no solo había sido espera, él había estado obedeciendo. Esa única orden, espérame, era el mundo entero de Max. Todas las mañanas, sin falta. Trotaba hasta el mismo lugar, junto a las puertas oxidadas de la escuela primaria. Ahora, cerrada, nunca ladraba, nunca gemía. Simplemente permanecía sentado, alerta e inmóvil, con la mirada fija en los escalones de la entrada. No necesitaba correa. La cuerda invisible de la lealtad lo mantenía atado. Entonces se dio cuenta, él no estaba roto. Era fiel hasta el final. Esa tarde, Rachel se arrodilló junto a Max y le rozó el pelaje con suavidad. Solo estabas haciendo lo que te dijo, ¿verdad? Max no se movió, pero sus orejas se movieron, solo ligeramente. Él todavía estaba esperando. Rachel regresó a la mañana siguiente. Esta vez no trajo correa. Solo su corazón. Se sentó junto a Max en los fríos escalones de cemento, rodeados por el viento invernal. Le temblaban los dedos al alcanzar su pata. Max, no va a volver, susurró con la voz quebrada por el peso de la tristeza. Daniel se ha ido. Cariño, ella sollozó sobre la lana de su abrigo. Max se quedó quieto. Sé que lo amabas. Sé que aún lo esperas, pero él querría que fueras feliz. Querría que tuvieras calor, que te quisiera. Max no se movió, porque para él el amor significaba quedarse. Significaba cumplir una promesa, aunque le rompiera el corazón, como si los cielos mismos lloraran con ellos. Nubes oscuras se acercaron rápidamente, espesas, furiosas. Implacables, el viento aullaba. Los relámpagos resonaron en el cielo y el sistema de emergencia de la escuela dio una advertencia. Todos fueron acompañados afuera. Las puertas se cerraron, las calles se despejaron. Rachel se giró para llamar a Max. Pero él ya no estaba, sin ladridos, sin sonido, simplemente desapareció. Ella gritó su nombre, dando vueltas, mirando a través de la nieve espesa. Max, Max, pero el patio de la escuela estaba vacío. Tragado por la tormenta, fue como si Max hubiera echado una última mirada a los escalones y hubiera perseguido a un fantasma en la noche. Pasaron las horas, la voz de Rachel se había vuelto ronca de tanto llamar. Tenía los pies entumecidos. La cara le ardía de frío. Pero no había señales de Max ni en la puerta, ni en las escaleras, ni en las calles ni en los callejones. El lugar que había custodiado tan fielmente durante años estaba vacío. Rachel se desplomó en el banco helado frente a la escuela y el pánico se asentó como una roca en su pecho. ¿Y si ya no está?, susurró. El viento no respondió. Solo aulló más fuerte. Un débil gemido rompió el viento, pequeño, quebradizo, como el último destello de una llama. Rachel se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Siguió el sonido más allá de la valla de la escuela, hacia el patio trasero.
allí, debajo del viejo tobogán, donde el óxido había consumido el metal hacía tiempo. Lo encontró. Max se derrumbó, su cuerpo se encogió, el pecho se le elevaba. Con respiraciones superficiales y trabajosas, la nieve le cubría el pelaje. Tenía las patas en carne viva. Sus ojos, antes tan penetrantes, estaban entrecerrados. Pero parpadeaban cuando ella lo llamaba. Había regresado al último lugar, donde jugó Daniel. Todavía estoy esperando. Sigue siendo leal. Rachel se arrodilló, abrazándolo. Dios mío, Max, no hagas esto. No me dejes tan bien. Apenas levantó la cabeza. Y aún así. Seguía moviendo la cola. Rachel no recordaba el viaje. Solo el ritmo frenético del pecho de Max contra el de ella. La forma en que susurraba, quédate conmigo, una y otra vez como una oración y una súplica a la vez, entró por la puerta de la veterinaria gritando, ayúdenos. Se está congelando. Las enfermeras actuaron rápidamente, pero el tiempo apremiaba. Rachel estaba sentada en la sala de espera, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos. Su corazón latía a un ritmo de pánico contra las paredes estériles. Vamos. Max susurró, ya has esperado bastante. Es tu turno de ser salvado. La habitación estaba en silencio ahora. Max yacía en la manta junto a ella, con una vía intravenosa en la pierna y un calefactor zumbando suavemente cerca. Parecía tan pequeño. Estoy tan cansada. Rachel sostuvo su pata suavemente, mientras su pulgar trazaba círculos en silencio. Sé que lo extrañas, dijo en voz baja, con los ojos empañados, pero quizás esté bien dejar de esperar. Miró al techo, conteniendo un sollozo. No te pido que lo olvides. Yo nunca pude. Pero tal vez podrías amar a alguien nuevo. Tal vez podrías quedarte conmigo, afuera. La tormenta pasó. El viento amainó. Los copos de nieve se suavizaron. Rachel apoyó su frente contra la de Max y su voz fue un susurro, por Daniel, y por ti, por favor, quédate, y en algún lugar. En ese espacio tranquilo, entre el dolor y la curación, Max se movió y dejó escapar el más suave suspiro de paz. El olor estéril antiséptico llenaba la silenciosa sala veterinaria, pero Rachel solo percibía el silencio. Sus dedos se cerraron alrededor de la pata de Max. Temblando, las máquinas emitían un suave pitido. La noche había sido larga. Cada hora se alargaba como una eternidad. Entonces, un destello. Los ojos de Max, apagados durante días, se abrieron apenas. Pero lo suficiente. Rachel se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco al encontrar su mirada, nublada pero familiar. Su cola, enroscada a su alrededor como un signo de interrogación, se movió levemente. No fue mucho, pero para ella lo era todo. Un sollozo escapó de sus labios, en parte de alivio, en parte de incredulidad. ¿Sigues conmigo?, susurró. Max resopló débil y cansado, como si le estuviera diciendo, aún no he terminado. La tormenta había pasado. Por ahora, tenían tiempo. Rachel cargó a Max por la puerta principal, mientras el sol invernal proyectaba largas franjas doradas sobre el suelo. Ahora estaba más ligero, más delgado, más lento. Pero a salvo. Dentro, la casa se sentía más cálida, como si también hubiera estado conteniendo la respiración. Lo colocó con cuidado en una cama nueva y suave para perros cerca de la chimenea. Un tazón de caldo caliente lo esperaba cerca. Max lo olió y la miró con silenciosa confianza antes de beberlo lentamente. El silencio ya no era pesado, era pacífico. Rachel se sentó a su lado, apoyando la mano en su espalda. Esta es tu casa. Ahora, murmuró. No más correr. No más buscar. Solo el suave crepitar de la luz del fuego y el tranquilo consuelo de saber que por fin pertenecía. La primavera llegó con suavidad, trayendo esperanza con cada flor. En la escuela a la que Daniel asistió, un tranquilo jardín comenzaba a tomar forma. Un sendero de piedra serpenteaba entre flores silvestres y pequeños bancos. En el centro había una lápida plana conmemorativa, grabada con el nombre de Daniel, y junto a ella una huella de pata, la de Max. Rachel permaneció en silencio mientras estudiantes, profesores y padres se reunían para la dedicación. Max yacía a sus pies, tranquilo e inmóvil, como si comprendiera. Esto no era solo un jardín, era una promesa cumplida. Un lugar para recordar a un niño cuyo corazón había amado profundamente. Y a un perro que había esperado fielmente. El amor había sobrevivido al silencio, y seguiría creciendo aquí. Una mañana, mientras Rachel se ataba las botas para una corta caminata, Max le dio un codazo con el hocico, juguetón e insistente. Ella rió, sorprendida por el sonido. Había pasado demasiado tiempo. Caminaron por el sendero boscoso. Max tenía las orejas erguidas y la cola meneando con una alegría que no le había visto en meses. Rachel inhaló el aire con aroma a pino y sintió que el nudo en el pecho comenzaba a aflojarse. Se detuvieron en un arroyo. Max se metió en el agua, chapoteando, y Rachel rió de verdad.
cuando él se sacudió junto a ella, empapándole la chaqueta, cada momento como ese la reconstruía, caminata tras caminata. Amanecer tras amanecer. Ella ya no estaba simplemente sobreviviendo, ella se estaba curando. El voluntariado no formaba parte del plan, pero cuando Rachel se enteró de que el refugio de animales necesitaba visitas de consuelo, algo la trajo. Max entró con confianza en la primera habitación del refugio. Acercándose a una joven acurrucada, sin dudarlo, apoyó la barbilla en su rodilla. Lentamente, ella extendió la mano y le tocó la cabeza. Rachel lo observó con los ojos llorosos. Empezaron a hacer visitas semanales a albergues, a hospicios y cada domingo. A la tumba de Daniel, Rachel se sentaba tranquilamente junto a la lápida, con Max recostado fielmente a su lado. ¿Seguimos haciéndolo sentir orgulloso, no? Susurraban. Max nunca respondió. Pero ella no necesitaba que lo hiciera. Juntos, estaban dando el tipo de amor que una vez habían perdido y encontraron nuevamente. La nieve cubría el patio de la escuela como un recuerdo. Rachel estaba de pie junto a la vieja puerta. Aquella junto a la que Max había esperado durante días tras la muerte de Daniel. Esta vez, Max estaba de pie junto a ella, erguido, anciano pero digno, miró a través de los barrotes, sin buscar, sino recordando. Rachel se arrodilló y rozó su pelaje canoso con la mano. «¿Volviste una última vez?», susurró. «Pero ya no esperas más, ¿verdad?». Max parpadeó lentamente y luego giró la cabeza hacia ella, sin urgencia ni tensión. Solo paz. Se quedaron así, envueltos por el viento suavemente. El timbre de la escuela sonó débilmente a lo lejos. Rachel se levantó, sacándose la nieve del abrigo. Max se adelantó a ella, dejando solo huellas. Juntos se alejaron, sin olvidarlo, sino siguiendo adelante. El pasado había sido honrado. La promesa, cumplida. El cielo empezaba a oscurecerse cuando Rachel se detuvo en la acera. Max trotó unos pasos adelante, luego se detuvo y miró hacia atrás. Sus miradas se cruzaron. Ella sonrió. «Vámonos a casa». Esta vez, Max no se demoró. Sin mirar atrás, sin dar pasos atrás, avanzó con paso firme, balanceando la cola suavemente, como si el propio viento cargara con el peso del cierre. El hogar ya no era solo un lugar. Era un sentimiento. Rachel abrió la puerta y Max entró como si perteneciera allí, como siempre. Lo vio acurrucarse en la cama, con una pata bajo la barbilla. Se hundió en el sofá cercano, con el corazón finalmente en calma. Habían transitado por el dolor, el silencio y la memoria. Y ahora, unidos por la fuerza, habían llegado a algo nuevo. No es un reemplazo, no es un final, un comienzo. Porque el amor, el verdadero amor, nunca termina, simplemente nos muestra el camino a casa. La casa estaba en silencio ahora, ese silencio que ya no dolía, sino que se sentía pleno, como una respiración contenida entre latidos. Rachel se arrodilló junto a Max en la alfombra desgastada, junto a la chimenea. Sus dedos acariciaron suavemente su pelaje, lentos y firmes, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, esta vez no de dolor, sino de algo más profundo. Gratitud, amor. Las habían resistido tormentas, tanto por dentro como por fuera. La mujer, que antes no soportaba las mañanas, ahora encontraba consuelo en el calor de un perro que también había estado perdido, de alguna manera. Habían reconstruido sus partes rotas. Rachel miró a Max a los ojos, esos ojos profundos y conocedores, que la habían visto llorar, reír, derrumbarse y reconstruirse. Él no necesitaba hablar, nunca lo había hecho. Su mirada lo decía todo. Hablaba de su propio camino, del miedo a la fe, del hambre al hogar. Max había permanecido con ella a pesar de todo. No porque se lo hubieran ordenado, sino porque quería. Esa promesa silenciosa, tácita pero inquebrantable, era algo que nadie le había hecho antes. Y ahora lo sabía. El verdadero amor no se manifiesta en grandes gestos, sino en una presencia silenciosa e inquebrantable. Algunos días caminaban, sin hablar. El crujido de la grava bajo sus pies, el susurro del viento entre los árboles. Eso era suficiente. Rachel llegó a comprender que la sanación no llegaba como una tormenta o un amanecer. Era más tranquila, más suave. Vivía en la rutina diaria, en el espacio compartido, en la forma en que Max la estrechaba contra sí cuando ella se sentaba sola en el porche. No hacían falta preguntas, no hacían falta respuestas, solo presencia, solo ser. Y eso, de alguna manera, bastaba. Rachel una vez se burló de la idea de las segundas oportunidades. Creía que la vida repartía dolor, no redenciones. Pero Max cambió eso. Cada meneo de cola, cada mirada leal le recordaba que ya estaba viviendo la segunda oportunidad en la que nunca creyó. Ella ya no era la mujer que se rendía. Y Max, él no era el alma abandonada en un umbral helado. Juntos, eran la prueba de que las cosas rotas no permanecen rotas para siempre, no cuando el amor decide quedarse. Max nunca se fue, ni cuando Rachel lo rechazó,
ni cuando las pesadillas volvieron. Se quedó porque el amor verdadero, recuerda quién eres bajo las cicatrices. Y Rachel, ella también se quedó, por una vez. Sin huir, sin esconderse, sin prepararse. Para la pérdida se quedó porque Max le había mostrado lo que significaba ser vista y recordada. Para él, ella no estaba rota, estaba en casa. Y ahora, por fin creía que valía la pena quedarse. No eran perfectos. Cargaban con sus heridas, como fotografías antiguas, descoloridas pero jamás olvidadas. Pero aún así, siguieron adelante, uno al lado del otro. Max no curó a Rachel, ni ella lo curó a él, pero se hicieron espacio para el dolor del otro. Y en ese espacio, la sanación floreció, a veces. El amor no viene a rescatarte, sino a caminar, a tu lado cuando no puedes caminar solo. Rachel y Max fueron la prueba viviente, almas rotas, unidas por un todo.